Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ayer consideramos, después de ver el versículo 15, consideramos un versículo que aparece en Marcos 4. Solamente alcanzamos a considerar un versículo, pero hoy vamos a mirar más versículos que aparecen en ese mismo pasaje. Aquí está diciendo, aparte de las dos grandes lumbreras, aquí está nombrando algo más, las estrellas. Vamos a mirar Marcos 4, el versículo 12 dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En esa manera está hablando para los de afuera, para que viendo vean, no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Suena como contraproducente, ¿no? Ya que sabemos que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Pero ¿por qué dice que le habla así? La Biblia está escrita en ese sentido, está escrita como por parábolas para los de afuera. Por eso cuando alguien no está en Cristo, lo primero que va a encontrar es un choque con la palabra pecado. Porque va a decir, al fin, ¿qué es? ¿Sí pecado o no pecado? Lamentablemente, muchas personas, pues cuando no están en Cristo, se polarizan hacia qué lado, hacia el lado de son pecadores. Hay versículos que pareciera que dijeran que todavía somos pecadores. Esos versículos están para las personas que recién se acercan a Dios, para que vean su verdadera condición. Y ese es el propósito de la ley, que las personas se vean muertas, separadas de Dios. ¿Pero para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo pueda, el papel de Él fue reconciliarnos con Dios, a lo que Él vino. La función de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, su sacrificio fue para unirnos con Dios. Pero entonces cuando ya nos une con Dios, ya no somos más pecadores, ya somos justos. Pero como en la Biblia están escritos los versículos que hablan para que las personas vean su condición de estar separados de Dios, de estar en pecado, entonces debido a que aparecen los dos, el ser humano se va con la lógica, por naturaleza. Ya dice por la lógica, dice, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Y se agarra del versículo que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Se agarran de ese tipo de versículos que sí están en la Biblia, pero ¿para quién son? Para las personas que se creen buenas, los tibios. Para que un tibio pase a ser frío, para ellos están esos versículos. Cuando esos versículos cumplen la función de la persona de pasarlo a totalmente frío, de ahí puede recibir la misericordia, es decir, puede pasar de frío a caliente. No sé si me está explicando o si voy muy rápido. Eso lo hablamos en otros videos, videos previos. Hoy vamos a mirar, después de que nuestro Señor Jesucristo nombró este versículo, también explicó la parábola de los 4 terrenos. Antes había hablado solamente de los 4 terrenos. Había dicho que hay uno que es como pedregales, que es como junto al camino, el primero. De esos 4 terrenos, solo uno puede recibir la palabra. Los otros 3 terrenos no pueden recibir la palabra. Entonces, ese terreno que puede recibir la palabra es la buena tierra. ¿Qué característica tiene la buena tierra? Para ver esta característica, primero vamos a ver qué característica tienen las que no son buenas tierras. La primera de esas 3 que no pueden recibir la palabra, que la palabra no puede dar fruto, son, primero que todo, el que es junto al camino. El que es junto al camino ni siquiera puede recibir. Los otros 2 de pronto aparentemente reciben, pero en el uno se ahoga, en el otro se quema. Vamos a mirar. Vamos a mirar el versículo 13. Marcos 4, el versículo 13. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí nuestro Señor Jesucristo está explicando, cuando Él contó la parábola y habló del terreno que es junto al camino, ese terreno tiene algunas características, ¿no? Cuando uno pasa
por donde hay pasto, donde hay césped, y digamos, varias personas tienen que pasar, atravesar, no sé, un campo, y al atravesar el campo lo pasan por el lugar donde el pasto ya fue, el césped ya fue comprimido porque los pies de otras personas. Entonces, de tanto que han pasado por ahí, se muere el pasto, y no solo se muere, sino que la raíz también queda totalmente destruida y la tierra. De tanto que las personas caminan por ahí, la tierra queda inservible, deja de ser fértil. Normalmente deja de ser tierra, se convierte como en arena, como amarilla. La tierra tiene una característica, tiende a ser oscura, la tierra tiende a ser oscura, pero la arena tiende a ser clarita. Entonces, cuando ya es clara, ya no tiene ningún nutriente. Cuando es oscura, normalmente tiene todos los nutrientes para poder producir, para poder recibir la semilla y que ella dé fruto. Entonces, este que es junto al camino, cuando vemos los caminos, el camino normalmente no es de tierra, normalmente ya es de un terreno que fue tierra, pero como está muerto, como no tiene posibilidad de dar vida, entonces ya realmente es como arena, es otro tipo de residuo, polvo, otras cosas que ya hacen que ese terreno sea estéril. Pero no solo eso, sino que ¿qué otra característica tiene? El camino. El camino, el camino tiende a ser el camino. El camino tiende a ser duro. Como por ahí han pasado personas, entonces han compactado esa tierra. Ese terreno ha sido compactado por los pies de las personas. Entonces es duro. Si en ese tipo de terreno se va a tirar la semilla, ¿qué pasa cuando la semilla caiga? Va a quedar por encimita. La semilla no va a profundizar, ¿sí? La semilla no profundiza, sino queda por encima. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando recién contó la parábola? Dijo, vienen las aves y se comen esa semilla. Pero ahorita que está explicando, dice, ¿quién es el sembrador primero que todo? ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Lo dice el versículo 13, dice el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿esa semilla qué es? Esa semilla es la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra, entonces esa semilla es la palabra, es esa semilla. Pero en el terreno que es como junto al camino, no profundiza. Para que la semilla dé fruto, para que la semilla pueda expandirse, pueda empezar a echar raíces, necesita primero que todo quedar enterrada entre ese tipo de terreno. Pero como ese terreno es tan duro, queda por encima. Entonces la semilla queda por encima, no entra. Y como no entra, entonces, ¿qué pasa? Vienen las aves y se la comen. Pero acá cuando nuestro Señor Jesucristo explica las aves, ¿quién es? ¿Quién es esa ave que quiere comerse la palabra para que no entre en el corazón? La palabra estuvo cerca al corazón de una persona, pero vino Satanás y se lleva esa semilla. Lo explica nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer. Dice el versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En ese mismo momento hay muchas personas escuchando, ¿no? En ese mismo momento hay muchas personas escuchando la explicación de la parábola de las semillas. ¿Qué estamos explicando? La palabra de Dios respecto al corazón de nosotros, si puede recibir o no puede recibir. Aquí lo está explicando, pero en ese momento que lo está explicando, hay personas que en ese momento, si tienen ese mismo corazón, como el de junto al camino, ¿qué está diciendo esta parábola? Que la palabra que ha sido sembrada, Satanás la quiere robar. Satanás la va a robar, lamentablemente es así. Si un corazón de los que están en ese momento escuchando, o algunos o varios corazones, son como junto al camino, la palabra que están escuchando se la lleva Satanás. O sea, es como si no la hubieran escuchado. Es triste, es lamentable, pero ese es uno de los terrenos. Ahora viene el otro terreno. ¿Cuál es el otro terreno? El que es como pedregales. Sabemos que entre las piedras, si una semilla cae entre las piedras, se puede enterrar entre las piedras. Se puede, porque las piedras no están bien unidas, sino las piedras generan espacios. Entonces la semilla puede caer entre las piedras. Pero resulta que entre las piedras no puede echar raíz. Entre las piedras, si empieza a crecer, no puede echar raíz. Como no puede echar raíz, ¿qué sucede? Al no poder echar raíz, miremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Miremos cómo lo explica. Dice el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales.
los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay personas que cuando están escuchando la palabra dicen, ay, tan hermoso, yo nunca había escuchado eso, nunca me habían predicado la palabra de esa manera, ¿por qué nunca nos habían explicado esto? Pueden recibirla con gozo. Pero tristemente, si son como pedregales, dice que cuando viene la persecución, al momento que viene la persecución, entonces, ¿qué pasa con esa palabra que iba a dar fruto? Dice, esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Sobre los pedregales no se puede generar raíz. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, en esos terrenos que son así como pedregales, no puede generar raíz. Pero ya sabemos a qué se refiere. Dice cuando viene la persecución. Cuando viene la persecución, tropiezan. Entonces, ¿qué pasa? Salen corriendo, huyen, escapan. ¿Realmente se pueden quedar con nuestro Señor Jesucristo? No se pueden quedar. No se pueden quedar. Entonces vamos a mirar el versículo que sigue, el otro terreno. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ay, me falta una función muy importante, qué pena, no la he activado. Es que yo ahorita en ese momento no alcanzo a leer las preguntas, pero entonces yo tiendo a hacer algo. Yo tiendo a grabar la pantalla y después miro las preguntas una vez que ha terminado el en vivo. Bueno, ya, continuamos. Entonces, aquí estamos mirando el otro terreno, dice, esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como verán, todos los que se encuentran en ese momento en el en vivo, todos están oyendo, porque tienen oídos. Y es más, para que estén en este en vivo, lo más normal es que sepan español, o por lo menos lo entiendan. Pero la gran mayoría lo habla nativamente. Pero si, como nuestro Señor Jesucristo explica, hay 4 terrenos. Uno de ellos puede dar fruto, la palabra. La semilla es la palabra. Y en uno de esos 4 terrenos puede dar fruto. Pero en los otros 3 no puede dar fruto. En el 1 ni siquiera entra la palabra, que es el que es junto al camino. En el que es como pedregales, la persona la puede recibir con gozo. Pero como no es buena tierra, sino es pedregal, cuando venga la persecución, la tribulación, enseguida tropieza. O sea, la palabra igual es como si no lo hubiera recibido, tristemente. Y luego viene el que es como espinos. Los que son como espinos, los afanes de este siglo, la codicia de otras cosas, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. O sea, se refiere a personas que tienen su mirada puesta en las cosas de los hombres. ¿Se acuerda nuestro Señor Jesucristo qué le dijo a Pedro cuando le dijo, apártate de mí, Satanás? En el momento que le dijo, apártate de mí, Satanás, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, me eres tropiezo, y explicó por qué. Le dijo, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué cosa hace que una persona realmente sea llamado por nuestro Señor Jesucristo Satanás? Como en el caso de Pedro, el que ponga la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, este terreno, el de espinos, los afanes de este siglo, las codicias de otras cosas, el engaño de las riquezas, dice que ahogan la palabra. Disculpen, una persona podría entonces en este caso estar recibiendo la palabra porque está escuchándola, pero si tiene su corazón centrado en las cosas de este mundo, la palabra es desechada. Ayer tocamos el ejemplo de personas que cuando se acercan lamentablemente no quieren o no están preguntando por querer saber sobre sus almas, sobre a dónde van a ir cuando dejen este cuerpo, sino realmente están interesados en cosas religiosas. Una persona que está en las obras, que está en la ley, solamente quiere saber qué hago. Ustedes allá ayunan, me interesaría saber si ustedes se bautizan o no se bautizan. Me interesaría saber si ustedes hacen vigilia o no hacen vigilia. ¿Cómo hacen ustedes la alabanza? ¿Ustedes, no sé, usan instrumentos musicales o la hacen a capela?
y un poco de preguntas que nada tienen que ver con la vida eterna. Y como les decía ayer, cuando una persona se acerca con ese tipo de preguntas, yo suelo hacerle una pregunta que tiene que ver con la vida eterna. Y muy probablemente, si esa persona, para que me esté haciendo esas preguntas, no me la va a poder contestar. Y le digo, ¿en qué momento pasaron los pecados de todos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Ayer contesté esa pregunta. Ayer, los que estuvieron en el envío de ayer, o lo pueden ver en YouTube también, sabrán cuál es la respuesta a esa pregunta. Pero normalmente una persona que no tenga nada que ver con la vida eterna no me va a poder contestar esa pregunta. Quiere saber qué comer o qué no comer. Quiere saber si es prohibido o no prohibido casarse después de haberse ennoviado o estar ennoviado y a la vez tener tal cosa. Y quiere hablar de cualquier cantidad de cosas menos de la vida eterna, porque es lo único que le hace falta a la vida eterna. Lamentablemente, es triste, pero lamentablemente eso pasa. Falta mirar un terreno. ¿Cuál es el buen terreno? ¿Cuál es el terreno? El verdadero terreno. El terreno que da fruto. Miremos el versículo que sigue. Dice, y estos son los que fueron sembrados, el versículo 20. Marco, para los que acaban de entrar, Marcos 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mire cómo dice, esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Cuál es la diferencia entre oírla y no recibirla y oírla y recibirla? Por ejemplo, ustedes le dicen a una persona, ustedes están con una persona, ya sea, no sé, su compañero de trabajo, compañero de estudio o su cónyuge, digamos, o no sé, están con alguna persona y ustedes le transmiten una información a esa persona. Ustedes les dicen, ahora, cuando terminemos de almorzar, entonces vamos al supermercado y compramos, antes de que llegue el horario en el cual tenemos que entrar, vamos a comprar crispetas para, al terminar, prepararlas. Y la otra persona puede estar con ustedes y mover la cabeza y decir, bueno, pero no recibió. Parece que hubiera recibido porque dice, bueno, pero esa persona de pronto en ese momento estaba pensando en otra cosa. Si el mensaje no fue recibido, después ustedes se pueden enojar con esa persona. Pero se acuerda que yo le dije, ay, es que usted no me pone cuidado, ¿sí? Porque no es suficiente con que el mensaje sea emitido. El corazón tiene que estar preparado para recibirlo. Si la persona no te estaba prestando atención o si estaba en otro asunto, pues realmente no recibió. Por eso dice, mire cómo lo dice este versículo, la buena tierra, dice la buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Entonces, la buena tierra es la que recibe la palabra. La buena tierra es la que puede, como dice Juan 1:12, el versículo que casi todo el mundo se conoce, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire cómo lo dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es recibir a nuestro Señor Jesucristo? Muchas personas, si yo les pregunto qué es recibir o cuándo recibieron, me hablan de algún momento en el que ellos hicieron una oración. O sea, la persona me dice, pues yo le recibí cuando ¿cómo lo recibió? Yo así cerré los ojos, los apreté, me salieron arrugas acá y yo apreté los puños así y yo hasta los apreté tanto que hasta temblaba porque estaba apretando con fuerza. Y en ese momento yo dije, Señor, te recibo. Eso es recibir. Bueno, otra palabra que usan, sinónimo de recibir, aceptar. Señor, yo te acepto, entra a mi corazón. En ese momento usted recibió a Jesús. Así fue como usted, como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Cuando usted me está diciendo que cuando usted oró de esa manera, apretando así con fuerza, apretando los ojos, no sé, inclinando la cabeza, usted me dice que en ese momento usted recibió. Ese fue el momento en el que usted aceptó. Pero mire lo que dice el versículo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y le preguntamos a la persona, bueno, ya que me dice usted que le recibió, entonces usted cree en el nombre. ¿Cuál es el nombre? Y no lo saben. O sea, saben decir Jesús, pero creen que eso es creer en el nombre. No, eso no es creer en el nombre. Incluso, no sé si ustedes se habrán dado cuenta en los comentarios, muchas personas escriben cómo se dice Jesús en hebreo, cómo se dice en griego. Por ejemplo, María. María nunca dijo Jesús. María, la palabra Jesús, ella nunca la conoció. Porque en el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, allá se le llamó Joshua.
Nunca se le llamó Jesús, nunca, nunca. Entonces María, si en ese momento nos encontramos con ella y le diríamos Jesús, ¿eso qué es? O sea, ¿Jesús qué es? Sí, no tiene ningún sentido para ella esa palabra. Igual, en Estados Unidos Jesús tampoco, bueno, para los nativos de Estados Unidos. Para nosotros sí, porque estamos acostumbrados a decir Jesús, Jesús. Pero para ellos es JC o Jesus. Jesus, oh my Lord Jesus. Pero Jesús y Jesus son cosas diferentes, tanto en pronunciación, en fonética o Joshua. Entonces, cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se está refiriendo a lo que significa el nombre. Lo más importante que es lo que significa el nombre. Pero casi nadie sabe el significado del nombre. Ahora, tú que estás viendo este en vivo, te hago esta pregunta. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Jesús? La mayoría escribe Salvador, Salvador. Hay un video, el video 9. Les recomiendo, cuando termine el en vivo, vayan y miren el video 9. En el video 9, de una manera gráfica, lo escribimos. Casi nadie sabe el nombre de Jesús. Lo que saben las personas es lo que se enseña en teología. En teología, eso, Leónidas vio el video, sí, también. Jenny Paola también, Salvador de los pecados. Ese es el nombre de Jesús. Ese es el nombre de Jesús. Salvador de nuestros pecados. Lina Patricia, excelente. En el versículo 21 de Mateo 1, Salvador de nuestros pecados. En el versículo 23, Emanuel. Ya explico por qué. ¿Por qué aparecen esos dos nombres? ¿Por qué el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa Dios con nosotros en el versículo 23? ¿Y por qué significa antes? 2 versículos antes significa Salvador de los pecados. Porque la única cosa que separaba a Dios del hombre era el pecado. Digamos, aquí estoy colocando mi Biblia en medio de mis manos. Entonces, digamos, este es Dios y este éramos nosotros. Pero nosotros no podíamos unirnos con Dios, porque ¿qué nos estaba separando? El pecado. Pero entonces mira qué pasó. El pecado, cuando el pecado es quitado, ya nosotros estamos unidos con Dios. Entonces, primero que tiene que quitarse el pecado. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador de los pecados o Salvador de nuestros pecados. Entonces, en el momento que es quitado el pecado, primero es necesario que sea quitado el pecado. Si el pecado no ha sido quitado, Emanuel no es una realidad en la vida de una persona en quien no se haya quitado el pecado. Entonces, para que una persona realmente pueda decirse que se cumple Emanuel, Dios con él, primero tuvo que haber sido quitado el pecado. Cuando el pecado es quitado, esa persona ya es una sola con Dios. Por eso, 2 versículos antes de decir Emanuel, dice Salvador de los pecados. Le dice el ángel así, vamos a leer el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Está en Mateo 1:21. Habrán personas que no ven diferencia, habrán personas que dirán, no, pero es lo mismo que Salvador. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando una persona dice que es Salvador, ustedes le pueden preguntar a la persona, ¿y de qué te salvó? Si Él es el Salvador, ¿de qué te salvó? Verás que la persona se queda callada, hace un silencio, porque solamente le enseñaron hasta ahí. Los libros de teología decían Salvador, entonces aprendió que Jesús significa Salvador. No puede contestar realmente de qué la salvó, de qué le salvó. Pero lo más importante es saber de qué le salvó. Él no nos salvó de que nos estuviéramos ahogando en una piscina, o nos salvó de que fuéramos atropellados, porque hay personas que cuentan sus experiencias. Yo recuerdo que una vez iba cruzando una calle y yo no sé, estaba distraído y no se vino una persona y me empujó y pasó un camión. Entonces yo creo que ahí Dios me salvó. Dios lo salvó de que usted muriera atropellado. Pero si muere de cáncer o si muere de un infarto, ¿a dónde va su alma? ¿Sí? Jesús, ¿de qué vino a salvarnos? De lo único que separaba a Dios del hombre, el pecado. Y el ser humano no puede solucionar el problema del pecado. De eso vino a salvarnos nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mirando en Mateo, el capítulo 1, versículo 21, quienes tienen Biblia, por favor, léanlo. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí dice por qué significa Jesús, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El significado de Jesús: salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la sola palabra Salvador es una partecita del nombre, una partecita. La más importante es ¿de qué? De nuestros pecados. Eso es lo más importante. Mientras una persona no pueda contestar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa persona, vamos a mirar dónde se encuentra una persona que no sepa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan, vamos a leer Juan. Todo el mundo conoce Juan 3:16, pero vamos a mirar ahí cerquita. Por ahora busquen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ese lo sabemos, muchas personas lo saben de memoria, pero el 18 casi nadie lo conoce. Vamos a mirar el 18. El 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Para que una persona no sea condenada, para que una persona fijo, no pueda ir al infierno, si no haya sido justificada. Si una persona no va a ir al infierno, quiere decir que es justa, no puede decir que es pecadora. Si una persona es pecadora, inevitablemente va hacia la condenación. Pero cuando una persona es pecadora, cuando ni siquiera conoce el nombre de Jesús. Es más, algunos yo sé que lo están escuchando hoy por primera vez. Algunos por primera vez están escuchando a qué vino Jesús. Algunos por primera vez están enterando del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Ese es el nombre. Ese versículo que dice, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado? Porque le preguntamos a una persona, ¿usted es pecador? Claro, yo no puedo decir que no sea pecador. Espere. Usted me dice que usted es cristiano. Sí, yo soy cristiano. ¿Hace cuánto tiempo es cristiano? Yo soy cristiano desde hace 20 años. Pero me dice que usted es pecador. Sí. No entiendo. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero usted es pecador. Sí, soy pecador. Queda uno pensando, increíble. O sea, ¿cómo dice que es cristiano si Cristo vino a solucionar el problema del pecado? Entonces, si es cristiano, Jesús ya solucionó el problema del pecado. El decir soy cristiano y decir soy pecador son dos cosas opuestas, contradictorias. No puede ser cristiano y a la vez pecador. Porque ¿a qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. Ya lo habíamos leído en Romanos, ya lo habíamos leído, vamos a leerlo en Isaías. Vamos a ver Isaías 53. En Isaías 53, dice el Isaías 53 es una profecía de todo lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. E incluso ahí está descrito a qué venía nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hasta esta parte que he leído del versículo, ¿sabe qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo lo mismo que aparece en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta parte que leí y Romanos 3:23 es lo mismo. Cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas. Eso significa, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí vamos, ¿sí? Eso todo el mundo lo sabe de memoria. Esa es la mala noticia, esa es la maldición. Pero ahora va a venir la bendición. La bendición es lo que sigue diciendo más abajito. ¿Qué dice más abajito? Ese mismo versículo 6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Espero que lo estén leyendo, de verdad, por favor tengan la Biblia. Cuando una persona no tiene la Biblia, es merced de sus pensamientos. Y empieza a irse por una cosa y a preguntar una cosa, y cosas que no tienen que ver con lo más importante. Lo más importante es esto: Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Voy a simular que tengo por acá cerca, algo que estuviera por aquí cerca. Bueno, pues la Biblia, lo que tengo por aquí cerca. Y ustedes ven mi teléfono. Bueno, no lo alcanzan a ver todas las personas, pero aquí, digamos, esta es una calculadora de las antiguas, ¿no? Entonces, digamos que esta es una calculadora de las antiguas. Digamos que esta calculadora es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y digamos que esto, mi Biblia, digamos, ese era el pecado, ¿sí? Entonces, este es nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una dramatización. Entonces, esta es nuestro Señor Jesucristo, esta calculadora. Y mi Biblia, así cerrada, representa el pecado. Entonces, digamos, este es el pecado. Entonces, ¿dónde estaba el pecado? Pues estaba en mí. O sea, yo nací separado de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿dónde está el pecado? Pues estaba en mí. Pero ¿qué dice Isaías 53:6? Que Dios cogió el pecado de nosotros, lo quitó de nosotros, lo quitó. ¿Y dónde lo cargó? Lo cargó en Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el pecado? Estaba en mí, pero ya no está. Porque ¿qué dice Isaías 53:6? Que Dios cargó mi pecado en Jesucristo. Entonces yo ya no tengo el pecado. ¿Quién lo tiene? ¿Quién se llevó el pecado? Jesucristo. O sea, esto no lo conocen, yo sé, esto no lo enseñan en las iglesias. Esto no lo enseñan, pero esto es lo básico. ¿Por qué digo que es lo básico? Esta es la roca sobre la cual está fundada la creencia de una persona. Una persona que no conozca esto que yo les acabo de decir, no es cristiano. O sea, una persona que diga, sí, yo soy cristiano, yo llevo tantos años y yo incluso he impuesto manos y la gente se ha caído. Yo he orado, las personas se han sanado. Yo he profetizado porque Dios me ha dado esa unción, y pueden hablar muchas cosas hermosas, bonitas. Pero cuando le preguntamos, ¿usted es pecador?
Sí, claro, es que todos somos pecadores. No creas cuando alguien te diga que ya no puede ser, porque como piensa un poquito más, ¿cómo alguien puede no ser pecador? No tiene sentido, no tiene lógica. Una persona se expresa así, huye, sal corriendo, porque esa persona, primero que todo, no tiene ninguna relación con Cristo. Si esa persona se define como pecador, esa persona, esa persona y Cristo, nada que ver. Leímos un versículo que dice que el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es condenado. Porque creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios es, Él llevó mis pecados. Eso es creer en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver un versículo más para terminar. Les dije que íbamos a ver Hebreos. No me había dado cuenta a la hora, disculpen, creo que nos pasamos. Vamos a leer el último versículo, Hebreos 1:3. Este versículo es muy valioso. Por favor, no se distraiga. En ese momento de verdad, tomen la Biblia y miren ese versículo. ¿Qué dice Hebreos 1:3? No me había dado cuenta a la hora, nunca nos habíamos pasado tanto como el día de hoy. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si aún tienen dudas, luego leen los dos versículos anteriores y verán que sí. ¿Qué dice que hizo? Mire lo que dice, y lo dice en pasado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Efectuó. Él ya efectuó. ¿Qué cosa efectuó? La purificación de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Por medio de sí mismo. Eso lo hemos leído más detenidamente en Hebreos 10:10. Ahí lo dice más explícitamente. Él a qué vino? A solucionar el problema de los pecados, para que pudiéramos ser Emanuel, uno con Dios. Pero ya lo hizo. Lamentablemente muchas personas no lo conocen. Bueno, para que una persona lo pueda creer en su corazón, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Para eso estamos haciendo estos en vivo, para que las personas conozcan cómo ya fueron solucionados sus pecados. Es probable que al primer impacto lo que han escuchado el día de hoy genere un choque, porque no lo van a poder recibir directamente todo el mundo, porque hay 4 tipos de corazones. Hay un corazón que es buena tierra, pero no todos son así. Hay corazón espino junto al camino pedregales. Entonces, lamentable. ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene el terreno que es buena tierra? Tiene labrador. Lo que estamos haciendo a través de estos en vivo es labrar el corazón de ustedes. Si tenía piedras, si era duro como junto al camino, si tenía espinos, mientras ustedes vayan escuchando la palabra, ese es como el labrador que va a ir, como el asadón que va labrando el corazón de ustedes para que sea buena tierra, para que la palabra entre. Cuando la palabra entre, ustedes van a poder dar gloria a Dios, reconociendo que son justos, que son salvos. Mientras no, solamente como una teoría. Vamos a dejar hasta acá, vamos a orar y nos vemos mañana a la misma hora. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque las personas que se han conectado no es por coincidencia. Algunas personas tendrán un corazón como junto al camino, no podrán recibir la palabra directamente. Otros tendrán un corazón como pedregales, otros como espinos. Pero la idea es que todos, absolutamente todos los que entraron el día de hoy y han entrado estos días, lleguen a tener un corazón como buena tierra. Labra el corazón de las personas que se están conectando, permite que se puedan seguir conectando y que puedan dejar sus propios pensamientos, sus propios puntos de vista o sus experiencias para que puedan creer a tu palabra y no a una vez que sintieron frío, calor, vieron una visión o impusieron manos y la gente se sanó, para que no crean a sus experiencias. Con la palabra vimos, la persona que cree en sus experiencias, esa persona niega la palabra, no la va a poder creer. Va inclusive a pisotear o burlarse, mofarse de la palabra. Padre, permite, Señor, que todos, absolutamente todos, puedan recibir la salvación. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, ya saben, a las 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador, Perú. Chao.